Ok. Ok, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido Padre, y que moras en las alturas de los cielos, Señor, y que moras en el corazón de cada uno de nosotros, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Amén. En esta hora que vamos a abrir, Señor, tu libro sagrado, Señor, que tú nos dejes el entendimiento necesario para aprender lo que en este día necesitamos aprender. Bendice, bendice a cada oyente, Señor, y que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y tu gloria. Bendice a él, Señor, en el desarrollo del programa, y que tu paz y tu bendición esté con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Alabado Dios. Pues nosotros nos quedamos para comenzar la clase de hoy en los versículos 13 al 14. El material, como le dije anteriormente, ya se lo envié, lo deben tener en su email. Pero Tai, lo pueden bajar cuando tengan una oportunidad para que así entonces ya en la próxima clase pues puedan seguirme. Vamos a comenzar con los versículos 13 al 14. Voy a leer. ¿Puedes decir la página? La página está, bueno, en mi PDF yo estoy en la 24. No sé en qué página, pero debe estar más o menos en la 24 o en la 23 de la tuya. Pero, y es al principio de la 24. Dice versículos 13 al 14. Porque en mi PDF tiene 28 páginas. La de 24 al principio. ¿Perdón? La 24 al principio. Sí. La que ellos tienen también. Okay. Es la misma de ellos. Ok, perfecto. Pues vamos a leer. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Palabra de Dios. Podemos ver en esta declaración de Jesús cuán excelentes son los dones que concede Cristo comparado con las cosas del mundo. Esto es bien interesante. La ilustración es que el agua física, sígame, la ilustración aquí es que el agua física es esencial para la vida corporal y la vida física tiene un tiempo de duración. Por tal razón, no importa el agua literal que tú puedas tomar para calmar la sed, al final todo redundará en la muerte física del cuerpo. Pero Jesús habla de una agua no física, sino espiritual, que solo Él puede dar y que la misma da vida eterna. Si Cristo puede proporcionar esto, entonces realmente Él es más grande que Jacob, porque acuérdense que la samaritana no entendía y ella le preguntó que si era mayor que Jacob. Entonces ella no entendía cómo este hombre, siendo judío, hablando conmigo, me está diciéndome a mí que él me va a dar agua que me va a producir una vida eterna. Y ella pues tenía esa confusión. O sea, el concepto de la samaritana, ella no entendía nada hasta este momento de lo que está hablando Cristo. Ahora, este principio de Cristo, este principio del agua, del agua que va a ser, es agua viva que te lleva a la eternidad, te da vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar este principio nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo tú lo aplicas a tu vida? ¿Qué tú entiendes por eso? ¿O cómo tú harías para llevarle este principio a otra persona? Quiero que me hablen. Román, saludo, bienvenido. Miren, todo el que esté cegado por las preocupaciones o por el amor al mundo entregaría la verdad de este principio, porque no está pendiente nada más que a las cosas materiales. Hay muchas personas que poseen todos los bienes, o sea, todas las cosas materiales que puedan desear, y sin embargo se sienten vacíos, aburridos y desconectados. Nada los satisface y todo es temporero y perecedero. Nada es eterno en el mundo terrenal, pero Cristo está ofreciendo una vida eterna, una vida plena en Él, donde todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, son cubiertas. Entonces son cubiertas ¿por quién? Por Cristo. Ya no hay un esfuerzo humano, porque si se fijan, cada esfuerzo que el hombre hace por tener las cosas le satisface temporalmente. Y a veces ese esfuerzo es frustrante y no produce nada. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer nada bien. Por eso Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí. El hombre no puede hacer nada. Pero Cristo nos está diciendo, mira,
yo te puedo dar a ti todo lo que tú necesitas, físico, material, lo que sea, pero también te puedo dar la vida eterna. ¿Ves? Por eso es que Cristo dijo, poner la mirada en las cosas de arriba y todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, todo lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. No es que estamos pendientes a que nos dé nada físico, material, pero Él lo hace. ¿Por qué? Porque conoce nuestra necesidad y como nos ama, Él quiere que sus hijos estén cómodos. No como dicen muchos cristianos, que tenga lo mejor porque eres hijo de un rey. No, Señor. Porque si tú le pides a Cristo un Mercedes-Benz y Él te da un Toyota, pues eso es lo que entendió que tú lo que necesitabas. Tú no necesitas un Mercedes-Benz para ir a trabajar. ¿Me entiendes? Él te está cubriendo la necesidad. Él te está dando lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y ahora le está diciendo a la samaritana, tú necesitas que yo te dé a ti de beber agua de vida para que puedas vivir eternamente. Pero ella todavía está pensando en el pozo. Ella todavía está pensando en lo material. Pero Jesús le quiso decir a la samaritana que solo Él le podía llenar el vacío de su interior y le podía conceder una felicidad sólida y duradera. La paz que Él comunica es una fuente que cuando comienza a brotar, corre por toda la eternidad. ¿Sus aguas pueden tener épocas de escasez? Claro que sí. O sea, cuando nos apartamos y cuando nuestra fe comienza a flaquear y las dudas llegan a nuestro corazón, pero son aguas vivas que jamás se secarán por completo, a las cuales podemos volver y acudir a ellas y donde están sobreabundando, ¿ves? Y terminar con esa ser espiritual que podamos estar experimentando en los momentos de prueba. Pero eso solamente lo podemos experimentar los que le hemos creído, los que le hemos aceptado, los que le servimos, los que buscamos caminar todo el tiempo en obediencia a Él, de los que le servimos en espíritu y en verdad. Eso solamente lo podemos experimentar nosotros. Te caes, te levantas. Momentos de flaquear sí van a llegar. Somos humanos, somos débiles. Hay una debilidad enorme en nosotros. Cristo les dijo a los apóstoles en Getsemaní, cuando los encontró durmiendo, que no habían podido velar ni una hora más. Sin embargo, les dijo que oraran para que no cayeran en tentación, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne no. Y nuestra carne nunca está dispuesta a seguir o a obedecer a Dios. Nunca. La carne en nosotros quiere que le demos rienda suelta. Y por eso que se llama tentación, porque nos gusta todo. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que luchar contra eso. Y cuando nosotros luchamos contra eso y nos entregamos en las manos de Cristo, entonces ahora viene Cristo a llenar nuestro espíritu con ríos de agua viva para que nosotros podamos seguir caminando y cuando nos callemos podamos levantarnos otra vez y seguir en pos de Él y perseverar, porque Cristo dijo que el que perseverara hasta el final, ese sería salvo. Ahora, yo quiero volver un momento al comienzo del versículo 13. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Jesús interrumpió la línea de pensamiento de la samaritana, señalando las limitaciones del agua del pozo de Jacob, por más eficaz que este pozo pudiera parecerle a ella. Afirma una verdad obvia. El agua de ese pozo calmaría la sed por un tiempo breve, no más. Lo mismo nos pasa a nosotros física y literalmente cuando tomamos agua nos calma la sed física, pero al rato ya volvemos a tener sed y más si hace mucha calor. ¿Ve? La pregunta de la samaritana a Jesús, si él era, acaso mayor o superior que Jacob, era contestada por Jesús en el hecho de que el agua era viva cuando él la proveía. El pozo de Jacob podría saciar la sed solo provisionalmente. Cristo le está hablando de un agua diferente, algo que es espiritual. Todavía ella no entiende que el lenguaje de Cristo en este momento es espiritual. Ella todo lo está dando por sentado por algo que es literal. Y él no estaba hablando así. Acuérdense que la semana pasada hablamos que Nicodemo también había pensado así en el principio de la conversación, cuando Cristo le dijo que para poder entrar al reino de los cielos tenía que volver a nacer de nuevo. Y él dijo, ¿acaso puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? O sea, lo tomó literal. Y esto es lo que está haciendo ella. Porque esto lo podemos ver en las contestaciones que ella va a dar más adelante. Así que la enseñanza aquí es que los deseos terrenales obtienen una satisfacción temporal y luego retoman su dominio. Toda nuestra vida se compone de deseos intermitentes y satisfacción parcial, de pasión y saciedad. Nunca hay conformidad.
La Biblia nos enseña sobre estos asuntos en Eclesiastés, los capítulos del 1 al 3. Ahí lo pueden leer, que todo es vanidad y que uno nunca se satisface con nada y siempre quiere siguiendo buscando más y buscando más. Aquí hay una diferencia y quiero hacer una aclaración. No es porque nosotros cuando venimos a Cristo, yo soy uno que a mí me gusta leer la palabra y todo el tiempo estoy estudiando y todo el tiempo estoy escudriñando y leyendo comentarios, buscando definiciones y volviendo otra vez a ver qué es lo que la palabra me está diciendo a mí, me está enseñando, busco el aspecto histórico. ¿Y eso qué me hace hacer a mí? Eso me hace a mí tener sed, pero acuérdate, Cristo está diciendo, yo te voy a dar un agua que te va a calmar la sed, pero la sed que a mí me está dando es buena. ¿Por qué? Porque yo quiero más de él, yo quiero saber más de él. ¿Ve? No es que yo me quedo con sed y porque la palabra de Dios pues se quedó corta y hasta ahí llegó y no me satisface. Sí, fiso, no es eso. Es que yo quiero más. ¿Ve? Entre más yo aprendo, más quiero de él. Obviamente voy a aprender hasta que él quiera y me voy a llegar hasta donde él quiera que yo llegue. ¿Ve? Pero yo le sigo pidiendo y yo sigo buscando y él me sigue revelando y lo mismo lo puedo hacer con todos ustedes. Así que lo que Cristo está hablando aquí, que es una forma espiritual, nos está diciendo, yo te ofrezco a ti agua de vida eterna. Now, sabemos que el Espíritu Santo lo simboliza en la palabra, el agua, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, es quien nos redarguye y es también el mismo agente que utiliza a Dios para que nosotros podamos tener una mejor interpretación de la palabra. En este momento le está diciendo a ella, mira, ¿sabes una cosa? Yo te ofrezco el Espíritu Santo. Y de este Espíritu Santo tú vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a ti a ser una criatura nueva, como le estaba diciendo a Nicodemo. Y cuando eres una criatura nueva y comienzas a caminar conmigo y cuando tú empiezas a obedecerme, entonces ahora tú estás encaminada a una vida eterna. Esa era la conversación que tenía Jesús con la samaritana en ese momento. Dice el versículo 14, pero el que beba del agua que yo les daré no volverá a tener sed jamás. Muchas cosas espirituales tienen su paralelo en las físicas. Así como nuestro cuerpo padece de hambre y sed, también nuestra alma. Pero nuestra alma necesita agua y alimento espiritual. La mujer samaritana confundió las dos clases de agua porque es muy posible que nadie le hubiera hablado antes del hambre y la sed espiritual. No privamos nosotros no privamos a nuestro cuerpo de comida y agua cuando la pide, ¿verdad que no? ¿Por qué lo hacemos entonces con nuestra alma? La palabra viviente, Jesucristo, y la palabra escrita, la Biblia, pueden satisfacer el hambre y la sed del alma. Pero nosotros continuamos teniendo esa sed. ¿Por qué? Pues porque nos alejamos. Cuando nosotros rompemos la relación con Dios, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar en la palabra, cuando nosotros dejamos de meditar en la palabra y de meditar en Él durante nuestro tiempo libre y comenzamos a darle prioridad a lo que estamos haciendo, nosotros comenzamos a alejarnos. Y cuando comenzamos a alejarnos, entonces ya empezamos a contactar al Espíritu. ¿Ve? Por eso que le dije que llegan momentos de flaqueza. Lo bueno de todo esto es que podemos volver a la fuente, porque la fuente es inagotable. Y la fuente está hecha para ti y para mí, para que volvamos todas las veces que queramos. No que le quiero decir con esto es que vamos a estar pecando y volvemos otra vez cuando nos da la gana y me voy para el mundo a vacilar un rato. No es eso. A lo que le quiero decir es que cuando falles y vengas arrepentido, vas a encontrar esa agua nuevamente y te va a seguir guiando hasta la vida eterna. Eso es lo que les quiero decir. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fíjense que la mujer aún pensaba en el agua en el sentido literal. Imaginaba una provisión continua que evitaría las visitas de ellas al pozo. Aún ella no había captado la dimensión espiritual. La mujer samaritana no entendió de pronto lo que Jesús decía. A muchos les cuesta aceptar algo que venga a modificar la base fundamental de la vida que llevan. Y eso es lo que le estaba pasando a ella. Jesús le dio tiempo para que hiciera preguntas y que juntara las piezas ella misma. Porque si vamos para atrás a la conversación, vemos como Cristo
va llevando la conversación. La va llevando, alabado sea Dios, tú sabes, en su inmensa sabiduría, Cristo aquí nos está dando una cátedra de cómo evangelizar. Al principio Cancio decía mucho Sí, que señor. este libro es una de las cosas primordiales del libro es eso mismo, enseñarnos a evangelizar. Pero ¿quién nos está enseñando aquí? No es Juan, aquí nos está enseñando Cristo. Porque Sí, todo el libro de Juan Cristo. gira alrededor de Cristo, del Mesías. Entonces aquí Cristo Exacto. ahora nos está Exacto. dando a nosotros una cátedra. Mira, predicar el evangelio no siempre significa obtener resultados inmediatos. Eso lo sabemos. Cuando invite a la gente a que permita que Jesús cambie su vida, concédale tiempo para que valore el asunto. Miren tres cosas que les voy a señalar aquí que hay dentro de esta conversación. Podemos ver aquí la estrategia de Jesús. ¿Cuál fue su estrategia? Primero, pidió. Versículo 7, dame de beber. Ya abrió el diálogo. Ya abrió el diálogo. Segundo, escuchó. Señor, ni siquiera tiene con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues va a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Eso está en los versículos 11 y 12. Así que Cristo comenzó pidiendo, escuchándola y ahora habló. Y los versículos 10, 13 y 14 son importantes porque Cristo dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea Dios. Así Amén. que Cristo rompió el hielo pidiendo. Después escuchó. Y los que estamos aquí que somos capellanes saben que esa es la mayor cualidad de un capellán. Eso es el número uno. Tiene que escuchar. Y Cristo la escuchó. Y Cristo contestó cada pregunta, cada comentario de ella, Cristo lo contestó porque pudo escuchar. Y aunque Cristo sabía todo, porque él lo sabía todo, él sabe todo lo que había en su corazón, sabe lo que había hecho y lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, él la escuchó. Y mediante su hablar, él fue generando las contestaciones. Contestaciones que todas fueron espirituales. Señor. Y ella no entendió ninguna. Sí, señor. No entendió ninguna. Eso es increíble. Ok, yo lo voy a dejar aquí hasta el 15 porque vamos a seguir con el 16, 18, pero no quiero que se me adelanten. Hasta el 15, 13, 14 y 15. Comentario. Alguien que quiera aportar algo más o alguien que haya entendido o no haya entendido algo. Los escucho. Víctor, Dios te bendiga. Qué bueno verte. De igual manera, bendiciones, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Román también, que anda por ahí, lo vi ahorita llegar. Sí. Así que usted, los Yo me primeros... admiro los tres pasos como Jesús despertó la curiosidad de ella, ¿no? Sí, señor. Y esas son como nosotros para seguir ese ejemplo de cómo captar la atención para nosotros traer a alguien a Cristo Jesús. Esas Muy tres bien. maneras diferentes, Amén. los tres pasos que Jesús usó con ella. Sí, señor. Pidió, escuchó y habló. Pidió, escuchó y habló, lo que no debemos Exacto. hacer con nuestros amigos y familiares que no conocen a Claro, Jesús. Aplicar claro. los tres pasos. Mire, si nosotros podemos comenzar con alguien que uno conozca, pidiendo la ayuda. Mira, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Y ya se abre el diálogo porque mientras te ayuda, empiezas a hacer un diálogo de amistad, porque eso es lo que hacía Cristo. Así como se forman los grupos, así como esa es la estrategia de los grupos. Te acercas, haces la amistad, los escuchas, ahora te voy a dar testimonio de Cristo. ¿Ves? Pero mientras tú los estás escuchando, tú estás viendo, el Espíritu te va a estar mostrando cuál es su estado espiritual, cuál es su entendimiento espiritual. ¿Ves? Y el Espíritu te lo muestra, pero también el Espíritu te va a dar las palabras que tienes que decirle. Porque aquí quien se tiene que glorificar es Dios, no nosotros. Y el único que le puede convencer un corazón es Dios, no nosotros. Por eso es que mucha gente se desespera. Porque dice, pero yo predico y ¿qué pasa? Que nadie vino. Bueno, los resultados no son inmediatos porque es en el tiempo de Dios, no el tuyo. Esto no es para ti, esto es de Dios. Tú puedes ser la persona que Dios utilice para sembrar la semilla y después no volver a ver más la persona. Y viene otro instrumento de Dios y le habló y llegó a la iglesia, se bautizó y se quedó. Pero Dios te usó a ti y la usó la otra. Lo que nosotros tenemos que aprender a entender es cuál es el lugar que nos corresponde, el lugar que Dios nos está colocando. No ser ligerito en imponer las manos y no pasarnos de la raya. Si Dios te dijo, tú vas a llegar hasta la A y la B, no peta la C y la D porque vas a dañarlo todo.
porque Dios es el que está en total control. Cancio, ¿qué me tienes que decir? Sí, mira, hay muchas cosas de acuerdo a lo que tú has hablado, tan importante y tan interesante. Jesús trae una necesidad física para despertar una necesidad espiritual. Amén, seguro que Entonces, ese método es el que hay que emplear porque la gente tiene necesidades fisiológicas. Sí, Señor. Te recuerdas también que en el Sermón del Monte, antes de predicar, él hace los panes y los peces. Porque él proveyó para que la gente entendiera que él era el que podía dar el agua. ¿Cómo se humilla a Cristo y pide agua? ¿Cómo se humilla a Cristo y siendo judío le habla a la samaritana para que ella logre entrar en el diálogo y llegar a resultar al final de que ella tiene una necesidad y no es física, es espiritual? Es espiritual. Entonces, el Cristo está haciendo un símil de una necesidad física con una que es más abarcante y que es la que uno necesita continuamente. Porque también el asunto del espíritu es que, como dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando esta necesidad se despierta en nuestra alma, de que el espíritu puede cubrir, mira, lo que despierta es una sed tremenda. Pero una sed de seguir buscándolo, porque una vez que uno tenga contacto con ese espíritu, uno se da cuenta que no puede hacer nada sin que el espíritu pueda cubrirnos nosotros. Amén. Y eso es una necesidad que cuando se despierta en el ser humano, puede sobreponerse a las necesidades físicas. El espíritu puede controlar tu mente para tú ayunar. El espíritu puede controlar la mente para aglutinar los pensamientos. El espíritu corrige, el espíritu convence. Amén. De justicia, de juicio y de pecado. El espíritu te da entendimiento, el espíritu te da poder, el espíritu te da sabiduría. Amén. Y todas estas cosas que no se pueden lograr físicamente ni en un colegio, porque pueden tener inteligencia, pero no sabiduría. Son dos cosas. Eso es así. Y eso es lo que el espíritu de Cristo provee. Cómo vencer la carne, cómo tener un poder no antes visto y que podía ser vencer el pecado, vencer los demonios y vencer la carne que estaba sujeta a esclavitud. Claro que eso es lo que vino Cristo, a liberarnos el ser interior de nosotros que está unido a la carne, a liberarlo para que la carne no haga de nosotros un esclavo. Amén, eso es muy cierto. Y esto fue tremendo porque ella le dice, como tú estabas leyendo, eres tú mayor que no. Ahí empieza ya recapatizar, porque eres tú mayor. Ahí él le está dando un pie a Cristo. Eres tú mayor. Ella entiende que para hacer lo que Cristo le está diciendo tiene que ser uno que sea mayor, no que sea igual, no que sea mayor. Fíjate que Cristo logró en la conversación ponerla a pensar, porque eso es lo que él quería, que ella analizara, que ella entendiera su propia necesidad. Y mira, Cancio, tú acabas de traer algo bien interesante, porque la ciencia del hombre dice, bajo estudios de biología, que el ser humano no puede estar más de 3 días sin tomar agua y no puede estar sin comer, ¿verdad? Porque empieza a perder masa muscular hasta que después se puede... con un desgaste físico. Pero sin embargo, eso que tú acabas de decir del espíritu es tan real que Cristo lo probó los 40 días que estuvo en el desierto. Sí, señor. Sí, sin señor. Agua y sin comida. Sí, sin agua y sin comida. So, sabemos que el único que podía empujar a Cristo, el humano, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque acuérdate que cuando lo bautiza Juan, la señal a Juan de que él era el Mesías era que el Espíritu se iba a poner sobre él. Y el Espíritu fue quien lo arrebata y lo lleva al desierto. El Espíritu es quien cargó a Cristo todo el tiempo en estos 40 días. Eso significa que lo que tú estás diciendo es una gran verdad y una gran realidad. Cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo el que controle, que tenga el control absoluto de nuestras vidas, porque ahí incluye los pensamientos, entonces nosotros podemos, el cuerpo de nosotros va a responder conforme a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, no la voluntad de nosotros. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien más? Quiero escuchar más gente. Román, Víctor, quiero escuchar mi amigo por allá, Humberto. Hoy le toca a Víctor. No, Sí, no, sí.
Yo puedo hablar. Sí, claro. Claro Okay. que sí. Claro, Okay, para eso hermano, estamos. mire, ve, ayer yo quería entrar, no, ese fue el sábado. Quería Ajá. entrar a la reunión del día de capellán, no pude porque estuve hablando con una persona aquí, el señor que vino acá a la casa, por lo que pasa que estaba haciendo un trabajo por camino de la puerta, ¿no? Bueno, ahí tuve una conversación. El señor es evangélico. Ajá. Entonces, en esa conversación estaba renegando de Dios. Ahora, pero, ¿por qué? La razón que era, wow. él era de que su hija de 19 años había muerto de cáncer y que todos los hermanos habían orado para que Dios lo curara y no se hizo. Entonces le decía, ¿dónde está Dios? Tantos años que le he servido ahí, ¿por qué me ha quitado a mi hija? No, eso es lo que no entiendo. No entiendo esa cosa. Entonces, es difícil para un padre, para una hija de 19 años, no hay forma de cómo explicar ese punto, ¿no? O sea, es entendible cuando una persona cumple una cierta edad y dice ya cumplió su ciclo y va al descanso. Pero muchas veces cuando una hija muere más antes que un padre, a veces no hay palabras como hacer entender él quería tener una razón. Entonces lo único que yo le dije es lo siguiente. Él me dijo que su hija había sido bautizado. Entonces le saqué un texto de la Biblia donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, bajo ese punto de la promesa, le dije, yo le menciono, ¿tú quieres ver a tu hija? Ahí está, la palabra te dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú tienes que aprender en esa promesa de que Dios ha dejado y tú tienes que mantenerte firme y dejar de lado el pensamiento que te está ofuscando. A pesar de las circunstancias difíciles que te han pasado, tienes que aprender a confiar y si tú confías plenamente en el Señor, vas a lograr ver a tu hija. Eso es así, eso es así. Y eso es eso que tú estás diciendo, o esa experiencia que tú viviste, pasa muy a menudo en el mundo cristiano. Y como les he dicho, no me gusta usar la palabra cristiano. En el mundo de los creyentes, eso pasa muchísimo porque el asunto es que ahí, como les decía ahorita, es que comenzamos a flaquear. Pero tú le acabas de recordar una promesa y esa promesa viene atada a ¿quién? A esa agua viva que le va a ofrecer a él vida eterna y le ofreció a ella también. Y si él la hizo suya, lo que tú acabas de hacer es guiarlo. Tú le enseñaste a él, mira, ella va a resucitar, pero ¿sabes qué? Para tú poderla volver a ver, tú tienes que comenzar a caminar de nuevo con Cristo. Exactamente. Porque ese es el consejo. Ella no se sanó porque no fue la voluntad de Dios. Punto. Claro. Dios tenía, el propósito de Dios era estar ahí y se acabó. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos se nos hace fácil a nosotros aquí ahora como capellanes, como hermanos, hablar de esto porque quizás no estamos pasando por esa situación y cuando pasemos por ella, quién sabe la mentalidad que tengamos. ¿Me entiendes? Pero porque estamos de afuera y podemos opinar de afuera. Nadie conoce los sentimientos de él. Pero si este es un hombre que ha conocido a Cristo, que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, eso que tú le acabas de decir debe haberle llegado al corazón y él pensar, caramba, mira, la Biblia dice esto y si ella va a resucitar, pues entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para poderla volver a ver, porque si no me voy a perder y no la voy a ver. Exactamente. Pues yo le hice la pregunta, ¿tú quieres ver a tu hija cuando venga el Señor Jesús? Porque él estaba renegando de Dios. Claro. ¿No? Por esa situación. Entonces él dijo, tienes que volver al camino que te enseñaron y mantente firme para que tú puedas verlo a tu hija. Hiciste lo correcto, le diste un buen consejo. Le diste un consejo bíblico. Eso es lo que se trata, un buen consejo bíblico. De hecho, no renegó Pedro a Cristo 3 veces y andaba con él. Mas Cristo volvió para atrás y lo amaba aún tanto que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Buscando la reacción de Pedro, como está haciendo aquí ahora con la samaritana. Vamos a seguir con los versículos 16, del 16 al 18, porque ahora es que esto se va a poner bueno en esta conversación. El 16 al 18, leo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Fíjense que ahí hay un punto
y seguido. Fíjate lo que dice, bien has dicho, no tengo marido. Ahí lo dejo. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tú tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Había un bloqueo moral en esta mujer. Ella no había captado la naturaleza de su propia necesidad. Ella estaba obligada a enfrentar la realidad de admitir que no tenía marido. Mira cómo la enfrenta Cristo. Pero no podemos pasar por alto que ella escondió que todavía estaba viviendo con uno. O sea, ella dice, no tengo marido, pero cuando Cristo pregunta, ve y llama a tu marido, ella pudo haber dicho, yo no tengo, pero vive uno conmigo. No, ella no dijo eso. Ella dijo, no tengo marido, y ahí lo dejó. Por eso entonces que Cristo le responde, bien has dicho, no tengo marido, y ahí le pone un punto y coma, y después le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tú tienes no es marido tuyo, y ¿sabes qué? Ni me lo mencionaste, pero yo te lo estoy mencionando para que sepa que yo lo sé. ella no lo mencionó. O sea, podemos ver cómo Cristo la llevó a ella a que ella viera su condición, que ella viera su propio pecado, su propia inmoralidad, su falta, su necesidad espiritual. La guió Cristo al momento de preguntarle, ve y busca a tu marido. Oh, ahí ella, espérate, se me trancó el bolo porque yo no tengo ninguno y estoy viviendo con uno, pero ese tampoco es mío. Y lo menos que se imaginaba ella era que Cristo le iba a decir, tú has dicho una verdad, pero hasta ahí. Porque ¿sabes qué? 5 has tenido, pero yo sé que tienes uno en tu casa también todavía, que tampoco es tuyo. ¿Ve? Ella omitió eso. ¿Por qué razón? Podemos especular aquí toda la noche y de la palabra no se puede especular. La mujer samaritana parece haber sido comparativamente indiferente en todo lo que Cristo le estaba exponiendo y no se dio cuenta que el Señor estaba diciendo, mira, tú estás en incumplimiento del mandamiento número 7. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no estás pendiente? Aquellas palabras que escudriñaban el corazón de llama a tu marido, parece haber traspasado la conciencia como una flecha. ¡Fum! O sea, a partir de ese momento, por ignorante que sea, habla como una indagadora seria y sincera de la verdad. Y la razón es evidente. Ella sintió que su enfermedad espiritual fue descubierta. Por primera vez en su vida se vio ella misma con esa pregunta de Cristo. Ella lo vio. Ella no había visto nada. Toda la conversación, acuérdense que toda la conversación ella la está llevando literal. Ella no está viendo nada espiritual. Pero cuando Cristo le habla de la forma en que le habla, Cristo, mira, por eso que le digo que él pidió, él escuchó y él habló. Cuando él sabe que en el corazón de ella está confundida y ella está viéndolo todo literal, ella no está viendo nada espiritual. Pero entonces Cristo en su inmenso amor y misericordia, y mira qué gentil es Cristo, porque Cristo dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Ve? Cristo le pudo haber dicho, embustera porque tienes uno en tu casa. No, ese no es el Señor. Cristo dijo, bien has dicho, no tengo marido, hasta ahí, ¿ve? Porque me estás ocultando, pero yo lo sé. Pero ahora, para yo hacerte recapacitar en tu pecado, en tu error, en tu necesidad, yo te voy a bajar con esto. Trae a tu esposo, porque él esperaba la respuesta. ¿Por qué? Porque él quería que ella se diera cuenta. Y no es hasta ese momento es que ella entonces se da cuenta de su necesidad espiritual y la necesidad de enderezar una vida inmoral que ella estaba llevando. Fíjense que yo les dije a ustedes al principio, si alguno de ustedes puede hacerlo y lo tiene ahí rapidito, búsquese en el mismo capítulo 4, el versículo 4. Juan 4:4, alguien que lo busque rapidito. Juan 4:4. Juan 4, y mientras lo buscan, le quiero dar una nota. La enseñanza judía desaprobaba. Tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y yo le dije a ustedes que para él era necesario. Había una necesidad que cubrir. Y en Samaria habían 3: espiritual, moral y de adoración. Y las 3 son cubiertas con la samaritana. Porque del versículo 10 al 11, Cristo comienza a tratar el aspecto espiritual, cuando comienza a hablarle del agua, de la vida eterna. ¿Ve? Y entonces, del 16 al 18, ahora comienza a tratar el asunto moral, como lo acabamos de ver, porque ahora la está poniendo a ella a pensar en su estado moral. Espérate, él me dice a mí que busca a mi marido, pero yo no tengo ninguno.
Entonces ahora eso cala sobre ella. Y los versículos 20 al 24, que vamos a llegar luego ahí, Cristo comienza a tratar el asunto de la adoración. Y le voy a explicar algo, le voy a enseñar algo que sucedió en esta conversación de Cristo. Pero miren, le quería dejar esto como modo de nota. Para los judíos, en la enseñanza judía, desaprobaba que una mujer tuviera más de 3 maridos. Y la idea de concubinato, de hecho, no tenía ni apoyo religioso. Por lo tanto, la mujer estaba en gran necesidad moral y espiritual, porque ella lo sabía. Y Cristo lo sabía también. Porque los judíos permitían en su cultura que la mujer podía tener hasta tres veces, se podía casar. Pero ya después de 3 no podía, y mucho menos vivir en concubinato. Y ella tenía 5 y ninguno de ellos se había casado con ella tampoco, ni el que estaba con ella. Ya ella tenía ahí un problema moral ante la sociedad. Y yo me puedo imaginar cómo serían las burlas, los comentarios, los chismes de barrio, como decimos nosotros, sobre la actuación de ella, sobre el estado de vida que ella estaba llevando. Eso debe haber sido algo apoteósico. Recuerden que ella va a buscar agua en la hora que más calor hacía, mientras que todo el mundo, todas las mujeres iban temprano, con la fresca de la mañana. ¿Por qué ella tenía que ir a esa hora tan calurosa? Porque lo más seguro, pienso yo, que se sentía bochornada de tanto que la señalaban, que ella esperaba ir en un momento que ella sabía que nadie iba a ir y que se iba a encontrar sola y nadie le iba a reprochar. Porque ella tenía que estar sintiendo reproches todo el tiempo en el pueblo por lo que ella hacía. Y máxime que ustedes saben que la gente habla de que a las mujeres les gusta el chisme, pero a los hombres les gusta más. Y ella tenía 5 maridos, así que uno se la pasó al otro y el otro le dijo de la otra, y todo el mundo empezó a buscarle la vuelta a la pobre mujer, porque era fácil. Así que se pueden imaginar todo lo que esa persona pasó. Así que vimos las necesidades que había, la necesidad de Cristo pasar por Samaria era porque había un problema moral, espiritual y de adoración. Pero podemos pensar que esos mismos 3 problemas los tenía todo el pueblo donde ella vivía. Posiblemente. Pero ¿sabes qué? Pero fue a ella, porque a través de ella es que se puso al descubierto el de los demás. ¿Estás fijando? Porque cuando Cristo le descubre lo de ella, ¿qué hace ella? Sale cogiendo para allá a llevar testimonio. Mira, este hombre me ha dicho hasta del mal que iba a morir, como dicen por ahí. Este es un profeta. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron a averiguar y después lo invitaron a que se quedaran, y al final sabemos que ellos mismos dijeron, ahora no creemos por tu testimonio, ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. ¿Estás fijando? Pero la usó a ella para resolver no solamente el problema de ella, sino el problema de todos aquellos samaritanos que vivían en aquella zona. Y fíjense que Cristo no fue a toda Samaria, él fue nada más que a esa ciudad en específico, porque era ahí. Por eso es que cuando él los manda a los apóstoles ahí de 2 en 2, le dice, no vayan a Samaria. ¿Por qué? Porque todavía no estaban preparados con el Espíritu Santo y se iban a poner con prejuicios con ellos y no iban a llevar el mensaje como Cristo quería que se le llevara. Ellos fueron después que vino el Pentecostés. Pero hasta ese momento, lo único que habían visto y habían podido escuchar a Cristo en sus enseñanzas fue ese grupito nada más. La Biblia así mismo lo confirma. No te dice que él siguió predicando por otro lugar. Y mira que ellos le pidieron que se quedara y él se quedó, pero después se tuvo que ir. Yo quiero que alguien me lea los versículos 19 al 20. Capítulo 4, versículos 19 al 20. Versículos 19 al 20. La mujer respondió, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Aquí quiero traerle hasta ahí, hasta el 20, porque después me vas a leer los otros. Sí. Miren, aquí hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Es más, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué ustedes notan en esas expresiones de ella? ¿Qué ustedes notan? Vuelven y léanlo ustedes allá y dime qué ustedes notan ahí. Ahí ocurre algo interesantísimo. Reconoció a Jesús que era un profeta. Ahí hay eso es una buena observación. Claro que sí, que lo reconoció como un profeta. Y le hizo una pregunta de dónde debería adorarse en un futuro, ¿no? O sea, correcto. ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Pero hay algo interesante en la respuesta de ella. Y yo quiero que lean esos 2 versículos y mientras los leen, hagan en su mente el principio de la conversación cuando Cristo le dice a ella, busca a tu marido. No tengo. Bien has dicho, porque el 5 has tenido, el que tienes no es tuyo.
¿Qué está pasando? Yo creo que usted me diga qué hay en esa conversación. ¿Qué hay ahí? Bueno, mira, hay yo veo aquí muchas cosas. Ok. ¿Qué? Deja que hable él, deja que hable. No, sí. ¿Quién era que estaba hablando? Román, dale, Román. Román. No, yo veo que hay una, o sea, fuera de todo hay confianza, ¿no? Más confianza ya en decirle sus cosas, ¿no? Porque cualquiera no te dice así, ¿no? Y ella lo dijo con verdad, o sea, nunca lo negó tampoco. O sea, dijo la verdad delante de Jesús, porque sabía que era un profeta. Muy bien, muy Y le bien. dijo, no tengo marido, dice, así, con toda su confianza. Que, no, a veces una persona desconfía de la otra persona y le puede decir cualquier cosa. Claro. Él habló con verdad. O sea, Él le habló con una verdad que ella sabía que solamente la sabía ella y los 5 maridos que había tenido y el que tenía. claro. Obviamente porque el pueblo chismeaba y debía conocer la situación de ella, Claro, pero está hablando con un extraño y que este extraño me diga a mí Holanda. mi vida. Imagínate cómo ella quedó. Pero todavía hay algo que quiero que ustedes noten. Yo creo que ella dijo lo que dijo fue una media verdad. Sí, Porque ella dijo ella no tenía marido, pero sí tenía marido, porque ninguno era de ella, pero sí vivía uno. sí, Así que no dijo una verdad completa. hay una media verdad ahí de parte de ella, claro, pero esa media verdad la señala. Déjame destacar algo que quizás no se ha visto desde este punto de vista. Yo veo esto desde el punto de vista. Mira, hay una cosa muy interesante. La primera cosa es de qué forma Cristo le pregunta a ella que ella no se siente ofendida. Porque mira cuál es la respuesta. Me parece que eres profeta. Ella no se sintió ofendida con lo que le dijo Cristo. Claro, porque le fueron palabras buenas. Una cosa interesante es que ella es sincera. Ella no niega nada. Ella es transparente. Ella no tiene por qué negar lo que hace. Y eso es una característica de la gente que pueden ser investida del poder del Espíritu. De la gente que pueden seguir a Cristo. De la gente que pueden dar testimonio. Que no se niegan y que se humillan. Ella tenía esta condición. Nosotros no sabemos todo, pero hay algo muy determinante por qué esta mujer fue escogida. Porque nosotros estamos siguiendo la historia que está aquí, pero nosotros no sabemos si ella fue engañada, si fue usada. No, claro. Si fue una víctima. Y estas cosas, la sociedad judía cogía a la mujer y la pisaba. Claro. Porque recuérdate que con un paralelismo con la adúltera, la llevan para apedrearla. Claro. Sí, pero lo que no dicen es que el otro la introdujo en esto, el otro la engañó. Sí, esa parte no la dice. Eso es lo que te decía ahorita de los chismes. Estos judíos son unos hipócritas. Todo el tiempo. Ella no negó lo que ella era. Ella no lo negó. Ella reconoció que tiene una gran necesidad. Y esa gran necesidad la puede llevar a que su corazón se abra y que pueda ser llena del Espíritu. Los otros niegan. Nosotros no hacemos esto. Nosotros no hacemos nada. Esta pecó. Sí, pero ¿por qué pecó y quién la llevó a pecar? Esa parte de la historia no se cuenta, pero Jesús la sabe. Claro. Porque si esta mujer está señalada es porque le quería liberar algo que ella no fue escogido, tenía que pasar por Samaria. Había que liberar a esta mujer de algo que había sido esclava. Eso es así. Que no podía por sí misma liberarse. Claro. Pero como era sincera, era el primer paso para que el Espíritu entrara en ella. A veces nosotros, o sea, las religiones, los métodos, los hombres están buscando correcciones, no haga esto, no haga aquello, pero no están buscando que la gente sea sincero, que la gente tenga paz, que la gente sea amorosa. No están buscando fruto. No. Lo que quieren es fabricar un hombre, una persona, de acuerdo a la letra, pero no quieren que la gente tenga sentimientos, emociones. No se puede llorar porque si llora tú eres un blandengue. Claro. O si llora tú tienes 15,000 pecados. ¿Quién? Si se encuentra ante el Señor no se va a tirar de rodillas y va a llorar. Seguro. El más pío de todo, ¿quién no se va a tirar? ¿Me entiendes? Entonces hay características que son fruto del Espíritu, que solo lo puede hacer el Espíritu y que no lo puede fabricar el hombre. El hombre no puede fabricar amor. El amor que haga el hombre es como una uva artificial. Claro. Y es un gran contraste de esta mujer y de los judíos, que lo único que hacían era condenar, sancionar, juzgar, traer cargas sobre la gente. Claro. Pero no había liberación, no hay paz. ¿Quién puede dar paz? ¿Qué cosa es la paz?
La que única nosotros de Cristo. necesitamos gozo. Claro. Estos frutos del Espíritu que era tan necesario Ujú. en un ser que reconociera su gran necesidad espiritual, solamente Dios lo podía dar a Claro. través del Espíritu, y esa es la gran verdad que venía a hablar. Ahora vienen, y tienes toda la razón. Ahora, yo quiero voy a coger un ejemplo aquí. Voy a coger un ejemplo para poderle traer lo que quiero que ustedes vean en esos dos versículos. ¿Quién sabe de deporte de ustedes que están allá? ¿De qué deporte ustedes saben? Pregunta. ¿De qué tú sabes, Víctor? Pelota, Pelota, Carmen de pelota. voleibol. Ok, vamos a montar un tema aquí breve, rapidito. Vamos a hablar de béisbol. Ok, vamos a Hay que hablar. saber la red. Hay que saber la Escuchen bien, regla. no, exacto, pero no se me vayan por otro lado, porque es que los quiero llevar a un ejemplo para que puedan entender lo que les voy a enseñar que hay ahí en esos dos versículos. Háblame de pelota. ¿Qué me quieren decir? Porque yo no sé nada de pelota, edúquenme. De ping pong, entonces. No, hablemos de pelota. ¿Qué es un home run? ¿Qué es un home run? Necesita la pelota, necesita un pitcher. Escuchen. Atiendan. Espérense, por favor, miren. Yo voy a hacer las preguntas porque yo quiero que mantengamos la conversación de pelota. Ok, la pregunta primera que voy a hacer, ¿qué es un home run? Carmen. Cuando el bateador patea la bola fuera del parque, dentro de las líneas establecidas. Ok, ¿y a qué le llaman un grand slam? No. Le llaman un grand slam. Pues mira, un grand slam es cuando las bases están llenas y el hombre bate un home run. Entraron las 4 carreras. El gringo le llama eso grand slam. Ok, ¿y qué es un ponchado? Cuando una persona se poncha, ¿cuáles son los requisitos para poncharlo? Yo quiero que los demás me hablen. Dime, Carmen. Cuando le dan los strikes y no toca no saca la bola. Ok, y si el hombre batea y la bola coge por un área y él puede cubrir 2 bases, ¿cómo le llaman a eso? Doble. Sí, pero yo quiero que los demás me contesten porque estamos hablando de pelota, ¿verdad que sí? Ok, y si cubrió 3 bases, ¿qué pasó ahí? No somos peloteros. Un tribey. No, está bien, pero estamos cogiendo fútbol. Ok, pues yo no sé nada de fútbol. Ok, vamos a hablar de fútbol rapidito, porque es que quiero avanzar para poder entrar en la parte final de la clase de hoy. Ok, háblame de fútbol. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es un delantero? Yo de fútbol, de soccer, no sé nada. ¿Qué es un delantero? ¿Qué es un portero? El que está ahí, es el que hace goles. Okay. No, lo que pasa es que hay que saber entender, hermano. Lo que pasa es que Deme un segundo. Carmen, se me vino para acá la nieta. Sí, bebé. Se me apagó la tableta y por ahí. Salir en el programa la nieta. Saludos a la nieta. Sí, denme un segundito, por favor. Saludos a la nieta y a la bisnieta. Sé que le robaron una base ahí, No, sí es que tengo que sacarla porque como ella no sabe lo que le robaron una base, llegó a primera. Llegó a primera y iba para segunda. No, mira, es que se mete aquí y me toca todos los equipos y las consolas y me cambia los mixers y los micrófonos. Y a mí me gusta jugar con ella, pero ahora no puedo porque estamos en una clase. Escuchen bien, me están hablando de pelota, me están hablando de esto. ¿Sabían ustedes que Luferín no se metía anabólico y no llegó a ganar nunca Mister Olimpia? ¿Quién? Ahí quería que alguien preguntara. ¿Quién? Aleluya. Ahí era que los quería llevar. Escuchen bien, atiendan bien. Estamos hablando de pelota y de soccer, ¿verdad que sí? Tenemos esos dos temas. Claro. Y yo estoy haciéndole preguntas de los dos temas y de momento ahora yo te vengo a hablar de fisiculturismo que ustedes no saben nada de eso, ¿verdad que no? Te desvirtuó el tema, ¿verdad que sí? Léanlo ahí, que eso fue lo que hizo la samaritana. Escuchen la samaritana. Escuchen bien. Cuando la mujer se dio cuenta de que Jesús conocía su vida privada, enseguida cambió el tema.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella cambió el tema espiritual para llevarlo a uno de adoración, para desvirtuar la conversación. Eso es lo que ella hizo. Pero la sabiduría de Cristo era tan grande, por eso es que le digo que él vino a cubrir la necesidad moral, espiritual, y ahora va a comenzar a cubrir la necesidad de adoración, porque como ella cambió los muñequitos, pues ahora Cristo dice, pues yo también me voy a quedar con la misma línea de pensamiento y te voy a educar ahí también y te voy a llevar para que aprendas. ¿Ve? Pero ella cambió, porque si ustedes miran bien, se viene hablando de qué, de los maridos de ella, y automáticamente, ¿por qué me sales hablando de que los padres adoraron en ese monte? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Cristo está hablando con ella acá? Es para que ustedes vean cómo ella cambia el tema, cambia la dinámica. Ella cambió el tema tajantemente. ¿Sabes por qué cambió? ¿Sabes por qué cambió? Porque le dijo todas sus verdades. Bueno, claro, eso lo sabemos. Pero no le dice eso. Sí, claro. Sí, mire, esto claro, porque es algo extraordinario. Claro, porque esto es un cambio en forma defensiva. Esto es un cambio en forma defensiva. O sea, ella cambió una respuesta de un asunto moral y saltó a uno de adoración, que nada tenía que ver con el asunto que ya Cristo le venía elaborando. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten en esos dos versículos. O sea, Cristo le está hablando, ella está diciéndole a Cristo y reconoce, ay, a mí me parece que tú eres profeta, me parece, tampoco está asegurando que él es un profeta, ella dice, me parece. Sí. Así que ella todavía tiene duda porque para ella es menor que Jacob. ¿Me entiendes? Esto es lo que yo quiero, escúchenme, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan cuando están estudiando la Biblia. Tenemos que cogerlo con calma, leer con calma, cada punto, cada coma, pararnos. Fíjense como ella dice, y la mujer dijo, Señor, me parece. O sea, ella no está diciendo, oye, tú eres profeta. No, me parece que tú eres profeta. Ella todavía aún tiene duda porque ella sigue pensando que Jacob es mayor que él, a pesar de todo lo que Cristo le está hablando. Pero entonces ella viene y le suelta esa a Cristo como para decirle, mira, sí, yo sé que tú eres profeta. Oye, ¿sabías tú tal cosa? Y le cambió el tema para venir a hablar uno de adoración, que nada tenía que ver con la dinámica que se estaba dando hasta ese momento en la conversación. Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Se den cuenta de eso, de que cuando estemos estudiando la Biblia, esos pequeños detalles, es como, por ejemplo, yo escuchaba un pastor evangélico por YouTube esta misma semana, en el fin de semana fue, y él estaba hablando de las lenguas, y él estaba hablando del don de lengua y qué era el don de lengua y toda esa cosa, y él dijo, acuérdese que hay varios tipos de lengua. Ahí yo paré la oreja, y dije, espérate, vamos a ver de qué va a hablar este individuo. Él dijo, porque hay lenguas que son exclusivamente para Dios, y hay lenguas que son para que la congregación las escuche. Por eso, y mira lo que dice, por eso es que Pablo dijo de que él había hablado de lenguas angelicales, y ahí lo paré yo, para. Pablo nunca dijo que él habló de lenguas angelicales. Pablo usó una alegoría, él dijo, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me vale. O sea, si yo hablara, Pablo en ningún momento está diciendo, yo hablé lenguas angelicales. Pero, y eso es lo que sucede cuando leemos la palabra y no verdaderamente somos cuidadosos al leer y nos comemos los puntos, las comas, los puntos y seguidos, y donde hay una coma y una pausa, quiere decir que viene otro pensamiento detrás que quizás va a atar cabo con ese o te va a llevar a otro lugar, pero no podemos partir de, eso es lo que es. Y esto es lo que está pasando aquí en los versículos 19 y 20. Esta mujer cambió el tema para hablar de adoración porque se sintió que Cristo, como dijo Román ahorita, expuso su pecado, su debilidad, su falla. Anteriormente venía exponiéndole su falta de espiritualidad, de conocimiento espiritual. Cristo empieza a cubrirle el conocimiento espiritual. Ahora te voy a mostrar el lado moral donde tú estás parada para que puedas corregirlo. Y ella lo acepta, pero lo acepta con una media verdad porque sabemos que no le aceptó que tenía uno ya en la casa, pero lo acepta, pero entonces ahora lo está aceptando y se le ocurre decir, me parece que tú eres profeta. Ah, pero ¿sabes qué? Mira, tú sabías que aquí se venía a adorar primero, en este monte. O sea, ella cambió los muñequitos. ¿Cómo lo hace? Porque eso era un mecanismo de defensa de ella. Y Cristo lo sabía. Por eso es que entonces Cristo dijo... Es una defensa de todas las mujeres, ¿no? Bueno, sí, de los hombres también, porque nosotros cuando nos cogen en pifia buscamos las excusas para zafarnos. No, porque las mujeres no diga mujer, mira, escúchame, ahí está, mira, ahí está Nelly, ahí está Reina y ahí está Carmen, no le escuque la lengua, porque entonces tenemos que cambiar otro tema. La una colombiana no he dicho en singular, o sea,
así, No lo que importa, tal singular persona o no. plural, dijo He mujeres. dicho plural, o sea, no va para una, sino para todas. en Román, te general. estás metiendo en agua que no vas a poder salir. Bueno, Arrepiéntase. ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Digo yo, Sí, me sí, imagino, sí. porque para salirse Alabado a Dios. de la conversación que estaba hablando con Jesús, porque Sí, Jesús le estaba señor. diciendo sus verdades. Y Eso en es así. cambio ella, yo creo que ella quería ir por el lado, ¿no? Para poder, ¿no? Miren, Hablar, hacer otros temas, ya no ese tema. miren, para ir ya cerrando con la clase de hoy. Al evangelizar, esto nos enseña lo siguiente. Nos podemos topar a menudo con personas que se sienten molestas cuando se le habla del pecado o de los problemas que ellos tienen. Y una forma que tú lo puedes hacer entender en qué condición él se encuentra personalmente es siguiendo esta misma línea de Cristo. Háblale para que ellos mismos recapaciten y se den cuenta en dónde están parados. Por eso le decimos nosotros a ustedes en la clase de capellanía que ustedes escuchan, porque a veces la persona hablando, desahogándose, que simplemente a veces lo que quiere es desahogarse nada más, pero hablando ellos mismos a veces se dan la propia solución y tú la vas a captar y se lo puedes repetir para atrás. Y esto nosotros lo podemos hacer cuando estemos evangelizando, porque las personas se ponen a la defensiva, ¿ve? Y procuran todo el tiempo, como hizo la samaritana, cambiar a otro asunto. Si alguien nos hace eso, deberíamos encauzar de nuevo la conversación a Cristo. Si tú le estás hablando a una persona de Cristo, por ejemplo, y tú le estás diciendo, la Biblia dice que no hay nada oculto, que todo va a ser expuesto. Y la persona hace, espérate, quiere decir que yo estoy adulterando y lo va a saber todo el mundo. Y se te va a poner a la defensiva, pero eso es lo que dice la palabra y tú no le estás mintiendo, no lo estás acusando, pero él sí sabe lo que él está haciendo. Que la samaritana sí sabía lo que estaba haciendo. En el caso nuestro, Cristo lo sabe todo, nosotros no sabemos nada. Nosotros simplemente estamos exponiendo la palabra y exponiendo a Cristo como la única opción para la salvación y para resolver todos nuestros problemas. Pero cuando tú le traes la palabra y le dices estas cosas, la gente dice, espérate, que todo va a ser descubierto. Ya se pone en una forma defensiva y va a querer cambiarte el tema, te va a decir, no, mira, yo no quiero saber eso, espérate, no, porque la conversación ahora tú la tienes que volver a girar alrededor de Cristo. ¿Ves? Porque la presencia de Cristo, cuando hablamos nosotros, mira, si Cristo es luz, si la palabra es luz, si la palabra, el Espíritu Santo, a través de la palabra nos expone a nosotros nuestro pecado, imagínense ustedes cuando se le está hablando a una persona de Cristo, que es el creador. Te va a exponer porque te va a redarguir, causará quizás un remordimiento, no un arrepentimiento en el momento, porque no conoces, ¿ves? Pero esto es lo que sucede cuando se le habla a alguien de Cristo, cuando se encara el espíritu, el alma de otra persona con el creador, automáticamente la persona va a levantar muros de defensa, te va a querer cambiar el tema, y eso fue exactamente lo que hizo la samaritana. De un tema moral salió hablando de uno de adoración. Y esto es increíble. Así que miren lo que pasó aquí, que la mujer puso en discusión un tópico teológico popular cuando está hablando de la adoración. Mira cómo ella le dice, pero ¿sabes qué? Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron aquí, no era allá en Jerusalén. O sea, ella usó un punto que había controversias teológicas entre ellos por eso mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los samaritanos ofrecieron para ayudar a levantar el templo nuevamente y los judíos no quisieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban mezclados. Entonces ellos se fueron allá al monte Gerizim y allá crearon su propio templo y siguieron con su creencia y sus prácticas religiosas. ¿Ves? Pero aquí estamos hablando de un asunto de oración que es real y que Cristo lo va a cubrir. Pero en ese momento ella es quien lo saca a colación para cambiar la conversación. Y ustedes van a notar, al igual que ella hizo, que cuando ustedes estén evangelizando en la calle, esto le va a pasar. Usted le va a tocar sin usted saberlo y sin quererlo la fibra a alguien que se va a incomodar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega hasta el tuétano y es un arma de dos filos. Y cuando tú hablas con un así dice Jehová, miren, los demonios que están sujetando a esa persona y lo tienen atado a todas las porquerías que tienen, se van a desaparecer y van a aflojar. Y ahí es que la persona queda desarmada, queda desprotegida de los mismos demonios que la está haciéndole una coraza para mantenerla atada. Y cuando tú mencionas a Cristo, porque el mismo Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, y cuando tú mencionas a Cristo, esa gente se le para los pelos. Espérate, están hablando del Creador, lo deja en paz. Entonces ahora el Espíritu Santo tiene una casa limpia para comenzar a ministrarle. ¿Ves? Esto lo vamos a encontrar. Yo me he encontrado con esto. Lo que sucede es que alabado sea Dios y la gloria sea para Dios. Yo he dejado que sea el Espíritu Santo el que tome control de la conversación y que Dios me ponga las palabras que me quiera poner
Y eso es lo que le he dicho a las personas. Yo por lo general hablo la Biblia. Miren, como les conté ya a las dos lesbianas que vinieron a hablar conmigo, a ver si ellas estaban en pecado porque ellas amaban a Dios y querían ir a la iglesia y la iglesia las estaban despreciando. Y que yo hice, espérate, vamos a ver qué dice la Biblia, léete aquí. Y dejé que sea la misma palabra de Dios, la misma espada de dos filos que le llegó al tuétano de los huesos de ella para mostrarle que las dos estaban en pecado sin yo tener que abrir la boca. Y hoy me respetan y las tengo de amistad todavía en mis grupos, porque no me puse a acusarla. Yo dejé que fuera la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo está dejando que su palabra cale en ella y que ella misma, bajo las respuestas que le está dando a Cristo dentro de la conversación, se esté dando cuenta de lo mal que ella está. Y miren si ella se dio cuenta que cambia la conversación. A mí me parece que tú eres profeta. ¿Sabes qué? Mira, y cambió la conversación y empezó a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque ya Cristo la había expuesto. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, Jesús cambió su actitud que ella tenía de discusión y la llevó a una actitud de confesión. Sí, Señor. Alabado Dios. Eso es muy cierto. Muy cierto. Muy cierto, porque acuérdate que cuando él le dice a ella, bueno, 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo, ella automáticamente, por eso que dice, me parece que tú eres profeta, porque le está diciendo a ella una gran verdad. Estaba escudriñando el corazón de ella. Cristo conocía las acciones de ella, las acciones pasadas y las que estaba haciendo y las que iba a hacer en el futuro. ¿Ven? Y Cristo la puso a ella a que ella misma aceptara su condición. Ella lo aceptó, tú tienes toda la razón. Cristo llevó la conversación. Acuérdense, Cristo pidió, escuchó y luego habló. Y eso, así como nosotros tenemos que hacer. No es que todo el tiempo tú vas a hablar con una persona y decirle, mira, dame agua. Mira, no, pero busca una manera de cómo entablar la conversación. Eso es lo que está diciendo Cristo, para que cuando se abre el diálogo, Ave María, ahora viene el Espíritu Santo a hacer tu trabajo. Tú no te metas. Porque el trabajo que lo hace es el Espíritu Santo. Quien cambia es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero Dios te está usando a ti de instrumento para romper el hielo. Vamos. Así que la semana que viene volvemos con los versículos del 21 en adelante. Estúdiense los 21 al 24. Vamos a estar cubriendo del 21 al 24. Sí, del 21 al 24. Entonces, todavía nos quedan versículos por cubrir en este capítulo 4. Los versículos 21 al 24 que siguen girando alrededor de la samaritana y son bien importantes, porque ahora vamos a entrar en el tema de la oración, especialmente cuando Cristo dice la hora es y ahora es. Qué interesante esas palabras de Cristo, alabado sea Dios. Tremendo. Palabras profundas que ella no captó. Pero cuando terminemos estos del 21 al 24, que terminamos ya con la conversación primera de la samaritana, entonces vamos a preparar el examen para que cojan esa parte, para después entonces coger el resto del capítulo y cojan la otra parte del examen. Okay. Si alguno de ustedes no tomó el examen pasado, que yo lo dividí en dos partes, el capítulo 3, que hicimos hasta el versículo 16, y después los últimos 16 versículos los hice en un segundo examen. El examen todavía está dispuesto, lo tengo abierto para que los que no lo han cogido lo cojan, pero les voy a dar una semana más para que lo puedan coger. Si alguno no lo ha tomado, puede buscar mi email. Yo voy a chequear porque no lo he visto. Ok, pues yo te voy a hacer llegar el link de ese examen, de esos dos exámenes, para que los revise y los tome. Humberto lo tomó y lo pasó, porque Humberto lo cogió los dos. Y también Nelly los cogió, pero los que no lo han cogido. Pastor, ¿y cómo se llama, Pastor, cómo se llama tu canal en YouTube? Así mismito, De Vuelta a Redil. De Vuelta a Redil. Tengo dos canales, De Vuelta a Redil y Buscando la Verdad Bíblica. El de Buscando la Verdad Bíblica es el que trae mucha controversia entre hermanos de otras denominaciones, porque cuando me escuchan no les gusta escuchar la verdad de Dios, pero es que esa es la que hay. ¿Me entiendes? Yo te voy a hablar lo que dice la palabra, y si la palabra dice que las lenguas son idiomas, pues eso es lo que yo te voy a enseñar, no la jeringosa que tú estás hablando que no se entiende. Que eso algunos le llaman grosalalia, pero grosalalia tiene otro significado, es otra cosa, pero es casi similar, pero no entra en ese detalle. Pero de todos modos no quiero entrar en eso. Quiero que vuelvan, les voy a mandar esos links porque ustedes están corriendo por la Biblia de estudio. Acuérdense que tienen que sacarte un 95 mínimo. Si sacan un 95, la Biblia la tienen. Sigan cogiendo los exámenes porque Carmen los está tabulando y está llevando la puntuación. Ojalá y todos los que están participando en la clase sacaran 95, pues todo el mundo va a tener que recibir una Biblia. Porque yo se la voy a hacer llegar. Yo se lo voy a hacer llegar. Y si tengo que bajar hasta Nueva York para llevarle la de ustedes personalmente, Román, Víctor, a Pedro Mejor Páez. baje el puntaje.
Sí, Pedro Páez no estaba conectado porque Pedro Páez no ha venido a la clase porque estaba en otros Baja asuntos, el pero puntaje, baja a Nueva York, pero baja el puntaje del examen, ¿no? Todos bueno, hemos eso, sacado eh, eh, 95. bueno, yo tengo estudio en pedagogía, pero aquí la maestra por excelencia y que se retiró es mi esposa, soy ella la que te puede ayudar con eso. Ella es la que te puede ayudar. Pero nada, de todos modos, hasta ahora estamos bien contentos porque todo el mundo tiene unos Amén. promedios, todo el mundo está sobre los 90 hasta ahora, así que eso Amén, está muy amén, bien. amén. Eso está muy bien. Hay unos cuantos que tienen unos 100, 90, que se han mantenido todo y eso significa que están estudiando y que están asimilando el material. Así que, sin nada más para la clase de hoy, si alguno tiene algún último comentario que quiera traer al ruedo antes de que oremos para despedirnos. Todo está claro, Todo está claro. Humberto, claro. ha estado calladito hoy, Humberto. Dios te cuide. Sí, señor. Todo está claro hasta que llegó Víctor Hugo. Ay, Roman. Dice, No, pero o sea, saliendo de broma, ¿cómo podemos traerlo para nuestros días? O sea, esa enseñanza también es para nuestros días. Claro, O seguro sea, que sí, seguro que sí. porque, como dice, ¿no? Le pregunta, ¿dónde es que vamos a adorar? Dice, ¿en este monte o en Jerusalén? O sea, va a haber días que ni se va a adorar ahí, en Ni ese se va a monte, adorar ni en allá. Jerusalén. O sea, imagínate, Pero vamos a fíjense, ser perseguidos. claro, y ¿Sí no o me quiero no? adelantar a la clase, pero Imagínate la persecución. eso que tú traes es bien interesante, aunque no me quiero adelantar a la clase, pero cuando Cristo le dice ya que Claro. Cristo, la enseñanza que viene detrás de todo eso, que Cristo está diciendo, a mí no me importa el lugar donde tú adores, es que me adores en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo quiero. Olvídate que si es en Jerusalén, es aquí, es allá, es que tú me adores en espíritu y en verdad, que se En sienta. verdad, exacto. Eso es la enseñanza, pero no quiero entrar en muchos detalles porque hay otra parte de teología que quiero entrar más adelante en la clase. Así que le voy a pedir a don Víctor que tenga la oración de despedida para esta noche. Y Ok, una vez, vamos, okay, vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. sí, señor. Ok. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, ante todo queremos darte las gracias por darnos la oportunidad en esta noche, oh Dios, para aprender acerca de tu palabra. Sabemos, Señor, que en lo poco, en lo mucho, Señor, que asimilemos, quisiéramos pedirte la sabiduría de lo alto y que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. Sé con ellos, dale sabiduría. Y si hay, Señor, el problema de por medio, quisiera pedirte que tú pongas tu brazo, Señor, de protección y las promesas que están hechas en tu palabra, Señor, sean hechas una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar plenamente, pero que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias nuevamente. Con el perdón de nuestros pecados te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cancio, el libro está ordenado, me llega el lunes, tan pronto me llegue el libro, te lo informo para irte a llevar. Que te va a... bueno, estoy otra vez por encima de él, son 188 páginas que diantre. Volví a releer y he aprendido más cosas todavía. Entonces, eso es a fuego. Eso es como una bomba. Son una bomba ese libro. Alabado Dios. Se titula El Dios Olvidado. ¡Wow! ¿Qué clase de título le puso ese hombre a ese libro? ¿Eh? El Dios Olvidado. ¿Cómo la iglesia se ha olvidado del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Ya me puedo retirar, hermano. Sí, nos vamos a retirar todito. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Bueno, gracias, muchísimas pastor. gracias. Buenas noches para todos. Bye bye, buenas noches. Cuídese. Bendiciones. Bendiciones.